auspician este programa. A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, como hacemos toda la semana, por Televisión Regional, por Somos Rosario, por el Canal 2 de Arroyo Seco, por el Canal 2 de Álvarez también y el Canal de Zavalla, que también retransmite todas nuestras emisiones. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante, con una diversidad de temáticas preparada justamente para nuestros televidentes, en un día especial. En primer lugar, hoy es el Día de la Seguridad Vial en la República Argentina, y también un día muy especial en lo sentimental, ¿no?, de todos los argentinos, en el Día de la Reafirmación de las Islas Malvinas. Un día como hoy se rendía ante los ingleses, ante esta invasión que se había hecho en su debido momento de las Islas Malvinas, que seguimos sosteniendo son y deben ser necesariamente argentinas. Dicho todo esta editorial, como hacemos siempre en el inicio de nuestro programa, ponemos de relieve la música, la buena voz, los talentos jóvenes, para que puedan venir a exponer en nuestro programa su música y su voz. Hoy nos acompaña, y lo voy a leer para no equivocarme, Suplia Gorostiza, es así, ¿no? Sofía. Bueno, Sofía, quiero agradecerle a Sofía. Ella es de Miami, está visitando la República Argentina, particularmente la ciudad de Rosario. Ella es soprano, participa en el Manhattan School of Music, es así. Y tenemos este gusto, este placer de presentarles a una joven que visita la ciudad y que viene a exponernos, por supuesto agradeciendo su deferencia, su amabilidad, su talento musical. E iniciamos entonces con su voz soprano este programa denominado Educación, Ciencia y Cultura. Quando
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. En la continuidad de nuestro programa, por supuesto, después de haber escuchado esta hermosura, esta belleza musical de Sofía Gorostiza, vamos a empezar a desarrollar las temáticas que tenemos preparadas para el programa de hoy. En primer lugar, como hacemos todas las semanas con este micro tan importante que muchas veces mucha gente nos requiere que insistamos sobre el micro de salud, y para eso nos acompaña el doctor Alberto Tuninetti. Alberto, gracias por estar. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hay un tema, se viene el invierno, comenzaron ya días de frío antes de llegar justamente a la fecha establecida, hace mucho frío. ¿Cuáles serían fundamentalmente, porque hay muchos televidentes que nos están mirando en este momento, las recomendaciones desde el punto de vista médico a tener en cuenta ante este tipo de situaciones, inclusive con cambios de clima bastante pronunciados muchas veces, ¿no? Sí, bueno, hay muchas recomendaciones. Con respecto al frío, es muy importante la cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias de la vía alta y también con muchos pacientes con neumonía, camas en algunos lugares bastante saturadas en los hospitales. Yo creo que este año este cambio así abrupto de temperatura se notó y se nota en las consultas, en la guardia. Hay demoras en muchos lugares, no solo públicos, sino también privados. Entonces las recomendaciones, como de costumbre, siempre, bueno, el abrigo, que no falten los líquidos, la alimentación, pero cuidado con encerrarse con artefactos de gas, ventilar las habitaciones, bien los espacios, y las recomendaciones que veníamos teniendo con el COVID, lavado de manos,
en lugares cerrados, nosotros en el hospital seguimos utilizando barbijo todo el tiempo, porque hay COVID, no es que ya desapareció, sobre todo en nuestro país ha habido un aumento en la incidencia en los últimos días, así que a seguir manteniendo los cuidados. Alberto, te voy a hacer una pregunta muy básica, pero me la han traspolado varios televidentes de nuestro programa en relación a esto. Estas gripes que se van produciendo ante estos cambios de temperatura, la pandemia, el COVID, ¿habrá tenido algún tipo de incidencia por el cual los organismos hoy están mucho más sensibilizados que en épocas normales? ¿Esto puede ser? Yo creo que en épocas normales estamos estimulando nuestro sistema permanentemente. Sí. Al haber estado aislados, esa estimulación permanente, el contacto, la generación de defensas, anticuerpos, creo que por ese lado hay varias teorías. En realidad no se conoce a ciencia cierta y como siempre decimos, la medicina es la ciencia de las verdades transitorias, porque hoy creemos que es esto y mañana tenemos que cambiar de opinión, pero en definitiva vemos que hay una gran incidencia de enfermedades respiratorias, cosa que en otros años no era tan abrupto el cambio, y en otoño de tener saturadas las guardias de los hospitales. Claro, y Alberto, yendo un poco a tu especialidad específica, la cirugía plástica, este es un tema que también en algún programa lo hemos charlado, post pandemia, toda esta situación que se vive de violencia, ¿no? Generalmente hemos charlado contigo de las situaciones de mordedura de animales, o quemazón de algún tipo hogareño, para llegar justamente a la cirugía plástica. Pero estamos viendo en los últimos tiempos agresiones muy fuertes entre jóvenes que llevan justamente a situaciones de conflicto desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Operaciones, situaciones delicadas muchas veces. Sí, nosotros, bueno, particularmente en nuestra ciudad vemos muchos casos de violencia, heridas de arma de fuego en niños que antes era impensado, al menos 10 años hacia atrás era impensado, y vemos violencia así en las calles. Con respecto a los adultos sí, y a los chicos, nadie salió igual después de esta pandemia, pero creo que tiene que ver más con lo social, con determinadas ya conductas que se van repitiendo y que se van imitando en muchos casos. Y el hecho de volver a encontrarse en los boliches, cosa que eso también estaba bastante cerrado. Entonces la sociabilización hace que, unido al alcohol y a otras sustancias, hace que todo esto sea mucho más frecuente, ¿no? En el final, Alberto, quiero tener una concordancia y además agradecer que también nos acompaña en el piso en nuestro programa del doctor Gorostiza. Sí. Habíamos charlado con él y contigo programas pasados en este intercambio de experiencias, él desde Miami, Estados Unidos, vos desde la Argentina, y seguramente después de haber transcurrido una semana de todo esto, me imagino que las conclusiones habrán sido realmente positivas, ¿no? Sí, sí, para ambos, digo. Muy bueno, porque él es un profesional que con mucha experiencia dentro del ámbito donde se desempeña, y tenemos temas comunes para charlar, compartimos horas de quirófano, así que pudimos seguir intercambiando conceptos y la verdad que es muy enriquecedor. Aparte de que es una gran persona y hemos hecho una gran amistad en poco tiempo. En los últimos tiempos, Alberto, esta relación de los humanos con los animales se ha ido profundizando en algún tipo de situaciones de operaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sin duda que la pandemia, por ejemplo, mucha gente adoptó una mascota en esa época porque era una gran compañía en un tiempo de encierro. Y obviamente siempre surgen cosas dentro del ámbito del hogar, con los animales, los perros y los chicos, hay que tener mucho cuidado. Con los gatos también, pero menos, ¿no? Pero es muy frecuente que nosotros veamos en el hospital, en guardia y a veces internados chicos con mordeduras severas por los perros.
Bueno, Alberto, ha sido muy amable por estar con nosotros y nos vamos a comprometer con nuestros televidentes en el sentido de que en algún momento vamos a hacer algún intercambio vía Zoom con el doctor Gorostiza en el programa, Sí, él desde por Miami, nosotros desde aquí, para seguir intercambiando experiencias, conclusiones, que realmente es un tema realmente interesante, ¿eh? Sí, por supuesto, un gran amigo, así que lo vamos a seguir desde aquí, charlando con él y compartiendo nuevos casos, nuevas experiencias. Así es. Gracias, Alberto, muy Gracias. amable. Nosotros vamos a la primera pausa comercial y luego seguimos desarrollando educación, ciencia y cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Nos acompaña en este segmento, estamos con el doctor Franco Tirelli, presidente del Comites Italiano. También vamos a hacer un Zoom con el diputado italiano que representa a la Argentina y a Sudamérica, Franco, ¿no? Exactamente. Vamos a estar en contacto con Mario Borghese. Mario Borghese, que vamos a tener una charla amena entre Franco Tirelli y el diputado que en minutitos, en segunditos lo vamos a tener conectado con nuestro programa. En primer lugar, Franco, gracias por estar con nosotros. Bueno, días pasados hemos tenido el aniversario de Italia y hemos tenido el Día del Inmigrante, 2 fechas realmente ponderables para ustedes, ¿no? Sí, fue una semana muy movida porque también el día miércoles 1 de junio también estaba el partido entre Argentina e Italia. Claro. Y conjuntamente entre el Comité y el Consulado organizamos en el Cine Lumière, invitamos a todo el mundo, a la colectividad y a toda la comunidad de Rosario a poder presenciar el partido en el cine, con un gran éxito y gran concurrencia, sobre todo de niños de las distintas escuelas. Después de eso, bueno, el jueves tuvimos el Día de la República, que es el 2 de junio, donde comenzamos con el izamiento de la bandera en el monumento, después el acto principal, que es en la Sala de las Banderas, luego un cóctel que ofreció el cónsul al mediodía, y a la noche el acto en el Teatro del Círculo.
Si me permitís, vamos en contacto con el diputado, así hablamos entre los tres acá en este segmento de Educación de Ciencia y Cultura. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Daniel Bonis, estoy acá con el doctor Franco Tirelli, presidente del Comité Italiano. Hola, un gusto, muy buenas tardes. Un gusto. Es un placer que comparta con nosotros esta nota, con el doctor Tirelli que me acompaña acá en el piso. Bueno, en primer lugar, le comentaba recién al doctor Tirelli, ha sido semanas pasadas una semana muy importante en relación al aniversario de Italia, el Día del Inmigrante, y realmente son fechas muy ponderables para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, como dijo el presidente del Comité de Rosario, Franco Tirelli, fueron una semana cargada de muchas emociones porque fue el 76 aniversario de la República Italiana, donde el pueblo de Italia decidió qué forma democrática y representativa elegía de representación entre monarquía y república. En ese referéndum ganó la república, así que hoy Italia tiene una república parlamentaria y bueno, y con organismos de representación tan importantes como son los comités, y el Comité de Rosario, uno de los comités más activos de Argentina, y bueno, y su presidente como es Franco Tirelli, una persona que trabaja de hace muchísimos años para la comunidad con resultados concretos para el ciudadano italiano en una jurisdicción de Rosario que es muy grande, porque no solamente es Santa Fe, sino también todo el NEA. Claro. Diputado, la pregunta que le quiero hacer es en relación, ¿cuáles son los objetivos más importantes que lleva usted de gestión como diputado, representando al MAIE, en toda esta comunidad de Sudamérica, en relación a los intereses no solamente culturales, sino también comerciales, con la Argentina en particular? Sí, nosotros somos diputados de la República Italiana, pero nuestro movimiento, que es el MAIE, se enfoca y su objetivo más que todo es luchar y velar por los derechos de los ciudadanos italianos en el exterior. Por supuesto que tenemos un talón de Aquiles que son los servicios consulares. Son servicios consulares que lamentablemente el gobierno no invierte. Son servicios que pueden ser mucho mejor, pero los consulados, al no tener recursos humanos, la verdad que los servicios consulares no son buenos. Esto lo tengo que decir así bien claro porque no hay una política de este nuevo gobierno hacia los ciudadanos italianos en el exterior. Por supuesto que la temática es diferente. Trabajamos no solamente para mejorar los servicios consulares, sino también para la cultura y también para aumentar el intercambio comercial entre Argentina e Italia, que por supuesto tiene que ser mucho más grande. Argentina es el 50% de los habitantes tenemos sangre o origen italiano y lamentablemente el comercio entre los dos países no estamos dentro de los 5 o 6 primeros países de intercambio comercial. Tenemos una balanza muy buena que generalmente se debe a las empresas automotores que hay en Argentina como Fiat, Iveco, New Holland y la autopartista, pero podemos mejorar, por eso el trabajo que hace la Cámara de Comercio en Rosario, y bueno, y Franco también como miembro de esa Cámara, hay muchísimas cosas más para hacer. Nosotros del Parlamento tenemos una política clara que es tratar de aumentar ese intercambio comercial y bueno, y sobre todo tratar de aumentar los recursos humanos para que los consulados funcionen mejor. Con Franco hemos charlado permanentemente, no solamente acá en televisión, sino también en radio, esta situación que usted concuerda en sus expresiones recién en relación al tema de la ciudadanía, del pasaporte, con esta demora que realmente hay. También sabemos que ha habido un crecimiento exponencial en la solicitud de esto, diputado. ¿Esto también sucede en otros países de América? Sí, sucede en otros países de América, sobre todo, bueno, en los países que recibieron mucha inmigración italiana. Sucede en Brasil, sucede en Venezuela, sucede en Uruguay. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno con el senador Ricardo Merlo, que fue vicecanciller del año 2018 al 2020, llevamos adelante una política muy fuerte para dotar a los consulados de recursos humanos, porque la única manera de satisfacer esa demanda es con personal en los consulados. Trabajamos muy fuerte con los comités locales, con el Comité de Rosario también, y logramos que personal de Italia
del Ministerio de Relaciones Exteriores sea destinado a los consulados sudamericanos. Lamentablemente esa balanza se dio vuelta. Yo soy médico, te doy un ejemplo. No se puede tener una guardia médica con 2 médicos y tener en la sala de espera 150 pacientes. O sea, o dotamos de más personal a los consulados o siempre vamos a correr de atrás a los problemas. Claro. Diputado, en el final, este es un tema que el Comité Italiano lo ha trabajado mucho, doy fe de esto, inclusive en el consulado, un tema educativo, como este programa esencialmente es educativo, cultural, científico, nos interesa sobremanera la educación, en un proyecto que se había avanzado en su momento y que luego se detuvo acá en Rosario, que es la propuesta de la enseñanza del idioma italiano en forma optativa en todas las escuelas del territorio de la provincia de Santa Fe. En eso lo encuentra el doctor Tirelli y su grupo de trabajo para ver si el gobierno de Santa Fe puede acceder a esto. ¿Qué opinión le merece esto, diputado? No, estoy totalmente de acuerdo. Franco Tirelli y el Comité Rosario está llevando adelante una política muy fuerte para tratar de cerrar un acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el gobierno italiano. El problema que tenemos ahí es que no tenemos materia prima, no hace falta docentes también. Entonces también tenemos que involucrar a las universidades. Te doy el ejemplo de Córdoba. Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene un acuerdo firmado con el gobierno italiano y hoy en día más de 60 escuelas públicas de la provincia de Córdoba, en su currícula, los chicos de escuelas públicas se les enseña el idioma italiano. No podemos seguir avanzando porque no tenemos docentes. Entonces, un trabajo en conjunto entre la universidad para que se cree la facultad de lengua, la cátedra, para que se dé la currícula no solamente de docente de lengua italiano, y también el acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia, porque nosotros podemos financiar horas cátedra, pero no tenemos los docentes suficientes para que enseñen la lengua italiana en los colegios. Diputado, ha sido muy amable, lo va a saludar el doctor Tirelli, así seguimos la nota con el presidente del comité. Un gusto, cuando ande por Rosario está invitado para concurrir al piso y seguir esbozando estos temas tan importantes de esta comunidad donde tiene tantas raíces en la República Argentina particularmente. Muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo también a Franco. Un abrazo, Mario, y gracias también por haber acompañado al comité en el sábado en la Fiesta de la República, estando presente acá en la ciudad de Rosario. Un fuerte abrazo, diputado. Buenas tardes, un fuerte abrazo, gracias. Un gusto. Bueno, Mario decía, justamente estábamos terminando la nota con el diputado, ha dejado en esta entrevista algo importante, ¿no? Como un desafío a trabajar, Franco, en relación al trabajo educativo de la enseñanza del idioma italiano, que sé que están trabajando. Seguimos trabajando en ese tema, hablando con los legisladores provinciales y el gobierno provincial. También, como dijo él, la problemática de la falta de profesores también lo estamos trabajando. Hemos, a través de una universidad local, de una facultad local, hemos hablado con el dirigente escolástico del consulado, o sea que representa al Ministerio de Educación de Italia, para ver la posibilidad de hacer un acuerdo entre el profesorado de italiano que está en Entre Ríos con una facultad de Rosario para que se pueda hacer cursos de italiano para profesores de italiano, y esos profesores de italiano lo pueden hacer a distancia y no tener que ir, por ejemplo, a la escuela, al curso de italiano, hacerlo en Entre Ríos, porque es una posibilidad también que con esto de la virtualidad nos dio a hacer todo curso de distancia. Estamos trabajando conjuntamente con el consulado, con la facultad que propuso ese trabajo y el comité, porque uno de los miembros del comité también pertenece a esa facultad. Si sale todo bien, lo anunciaremos, porque al tener la formación de los profesores, claro, como decía Mario, también abre la posibilidad para que la escuela pública en Santa Fe pueda dar los cursos de italiano. Doctor Tirelli, ha sido muy amable por compartir estos minutitos con nosotros, como siempre. Gracias por la invitación y siempre presente. Un gusto. Vamos a otra pausa comercial del programa y luego seguimos transitando. Tenemos dos temas en el final muy importantes. Uno desde el punto de vista educativo, pedagógico, lo esencial de la educación, y el otro también un tema realmente que hoy por hoy dando mucho que hablar, que son las infraestructuras de las unidades escolares, particularmente del departamento Rosario. Vamos a la pausa y luego seguimos.
Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en este programa realmente interesante. Recién ha sido una nota muy distintiva en nuestro programa con el diputado ítalo-argentino que representa a América del Sur, Mario Borgese, hablando de los intereses, no solamente en lo cultural, en lo educativo, sino también desde lo comercial. Realmente ha sido una nota importante desde Córdoba para nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Y como decía yo hace minutitos antes de irnos al corte, vamos a hablar de educación y particularmente esencialmente de lo pedagógico, ¿no? Y estamos con la licenciada Alicia Pintus, filósofa, magíster en educación. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Daniel? Qué gusto verlos. Igualmente, hacía mucho que no charlábamos de algo tan importante como es la educación. Es cierto, es cierto. Bueno, en primer lugar me gustaría, Alicia, una apreciación de tu parte. ¿Cuál sería el desafío más importante post-pandemia para esta nueva escuela que seguramente se tendrá que dar? Buena pregunta. Creo que uno de los desafíos más importantes sería tratar de no negar que hubo pandemia y tratar de capitalizar los aprendizajes que tuvimos y no borrar todo lo que aprendimos tratando de que esa etapa no haya existido. Yo por momentos observo lo que está ocurriendo y suponete el día de paro de transporte, algunas instituciones no dieron clases, por ejemplo, asincrónicas por alguna de las plataformas, porque a lo mejor no todos se podían conectar y demás, y yo digo, hasta hace 6 meses, incluso en el nivel superior, prácticamente se volvió a la presencialidad con los exámenes finales de diciembre. Todo el mundo tenía alguna manera de conectarse o había alguna manera de resolverlo. Entonces, perdimos un día de clase en algunas instituciones porque no había transporte. Claro. Digo, suena raro. O muchas veces plantean, no sé, los horarios tardes. Digo, superior es el que a veces se encuentra más tensionado y más posibilidades tiene. El reglamento académico marco les permite materias libres, le permiten una serie de flexibilización que se podrían resolver con espacios virtuales, con un híbrido de espacios virtuales, presenciales, un mix, algo que favorezca la retención de los estudiantes. Y en los otros niveles quizás es más fuerte la necesidad de la presencialidad, como hemos visto en el nivel inicial, primario, que eso lo hemos dicho muchísimo, pero en el secundario podríamos ir pensando en complementar montones de cosas a nivel virtual, de todo lo que todos se capacitaron, porque no les quedó otro remedio. O sea, la enseñanza remota de emergencia nos puso en valorar y resignificar el aula
la presencialidad, pero también en quedarnos con las cosas que aprendimos forzados por las circunstancias. Y yo siento que es como que tratemos de olvidar, no pasó. Entonces creo que ese es el mayor desafío, no olvidarnos que eso ocurrió. Claro, claro. Alicia, ¿qué opinión te merece este tema que se va a implementar en todas las provincias, pero particularmente también en Santa Fe, con el incremento de horas? Porque muchas veces no depende solamente del crecimiento de horas, sino de la calidad, como vos decías recién, de la educación que se brinda, ¿no? Totalmente, Daniel. Yo creo que más tiempo, sin duda que puede ser siempre valioso, pero más tiempo solo, sin saber cómo, de qué manera, por qué, en dónde vamos a hacer foco. Una de las cuestiones que reveló la pandemia es que nuestras emociones no solo están presentes en el proceso de aprendizaje al momento de despertar el interés. Nuestras emociones están presentes a lo largo de todo el proceso, y que fue muy importante la resiliencia, la comunicación asertiva, las habilidades en general para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, que era algo que se hizo tan evidente. Digo, bueno, a lo mejor las utilizamos para esto, para un desarrollo de potencialidades que van a tener una réplica seguramente en otros aspectos académicos, o tal vez reforzar en forma, podríamos decir, más personalizada. Todavía no sabemos qué es lo que no aprendieron, cuántos se desvincularon y no se volvieron a vincular. Yo creo que sin datos, plantear una medida de extensión es simplemente marketing. Claro. Eso es lo que creo. A ver, estoy de acuerdo que se necesita tiempo, los procesos necesitan tiempo, y esto no es una fábrica, no es una línea de montaje que compramos algunos insumos más, ponemos a un operario más, toca el botón y genera más vasitos. Pero el tiempo es necesario, pero según en qué y cómo lo usemos. Claro. Alicia, conociendo tu trayectoria y experiencia en el campo educativo, el día pasado ha habido ahí un anuncio por parte del Ministerio de Educación de la provincia en un estudio, en un análisis que se está haciendo para poner en marcha la no repitencia, ¿no? Con lo que esto realmente significa, que es lo trascendental de la educación, el compromiso, la recuperación de los principios y de los valores. ¿Qué opinión te merece? Y la verdad que así, planteado de esa manera, todavía no hay líneas claras de qué es lo que se va a hacer, pero planteado de esa manera, estamos en lo mismo que el agregado del tiempo. Va hacia una desvalorización total de lo que es el esfuerzo, el mérito. No es un acompañamiento de las trayectorias. Medidas que se plantean así genéricas y no contemplan cuáles son las necesidades, y que la inclusión pase no solo por tener a los estudiantes dentro del edificio escolar, sino que aprendan, creo que nos hacen daño a la educación. Eso es lo que creo. Claro. Que cada vez cuando nos dicen, la calidad de la educación se va perdiendo, y estamos en esa línea. Creo que estamos en una línea para que nos den las estadísticas, y bueno, mucha gente no termina la secundaria, bueno, les demos los certificados por haber ingresado, y entonces van a terminar todos. Al que ingresa ya le preparamos el certificado de egreso y ya está. Digo, eso no es la solución. Acá hay que revisar diseños, hay que revisar el sistema de evaluación, pero no solo el sistema de evaluación en cuanto a acreditación, sino también qué hacemos dentro de todo el proceso. Hoy estoy terrible. Alicia, te hago la última preguntita, muy sintéticamente, porque has desarrollado mucha actividad en los institutos de formación docente, ¿no? Y creo que pasa por ahí el gran eje temático para modificar muchas cosas de la educación, por la cual debemos volver a recuperar la innovación que muchas veces se ha perdido. En relación a esto y después de la pandemia, ¿cómo tenemos los docentes hoy? Muy complicado, creo, tenemos todo. Tenemos complicado, habría que ver qué ha pasado con los docentes. Todo el mundo ha sufrido consecuencias de todo tipo.
y me refiero a la salud mental, me refiero a sus capacidades, me refiero a la vuelta a las normalidades que no han sido fáciles. Yo creo que hubo un gran desgaste de los docentes que muchas veces salieron a poner el cuerpo en todo esto, y no solo el cuerpo, cambiar sus máquinas, comprar datos para sus celulares, cambiar el Wi-Fi por más cantidad de megas y demás para cubrir las necesidades, y pusieron el cuerpo, literalmente, en todo sentido. Y creo que eso ha generado un gran desgaste que no sé si se está evaluando en este momento. Ya teníamos el tema de la salud mental en la docencia con el burnout muy desgastado. Yo no sé en este momento. Y en cuanto a la formación docente, creo que habrá que ver con los egresados que no pudieron hacer prácticas presenciales y demás, qué tipo de acciones de actualización o compensatorias puedan tener, porque hemos vuelto a las aulas y se espera que sigamos allí, y se necesita que también en esto tengan un manejo totalmente idóneo de lo que significa la diferencia entre un Zoom y el aula en 3D. Creo que estamos atravesando momentos muy difíciles, no estamos exentos de lo que ocurre en todo el resto de la sociedad, y verdaderamente es un momento en el que se espera que todos los que tienen tareas de responsabilidad y de decisión, sinceren datos, y de ahí en más veamos cuál es el diagnóstico real, porque en muchos casos ocultar no sirve para nada. Exacto. Barrer bajo la alfombra no sirve para nada. Exacto. Pero es así. No hay cambio si no hay reconocimiento de la situación. Así es. Alicia ha sido muy amable por compartir con nosotros estos minutitos. Siempre es un gusto charlar de educación contigo, ¿eh? Bueno, gracias, Daniel. Ojalá que la próxima pueda ser en el piso. Te esperamos en el piso. Un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande. Chao. Nosotros seguimos en nuestro programa. Bueno, hablamos de lo pedagógico, ahora vamos a hablar de la infraestructura, de las unidades escolares, y para eso nos acompaña el presidente del FAE, Rubén Rosa. Rubén, gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Segundito. Bueno, me imagino qué cantidad de trabajo que tienen. Fue siempre el trabajo en relación a la infraestructura, pero en los últimos tiempos se ha agudizado, me parece, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho trabajo. De hecho, nosotros hacemos un informe mensual para que la ciudadanía lo conozca, y obviamente los funcionarios. Y estamos en el mes de mayo, hicimos 1.005 intervenciones, que son de obras... Es un dato menor. No es un dato menor. Venimos este año en un promedio de 900 y pico de intervenciones, y además nosotros, teniendo una mirada mucho más amplia de lo que es el FAE, que obviamente tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de infraestructura, también hemos incorporado un área de programa socioeducativo para llevar otro tipo de herramientas, un área que conduce la licenciada Rocío Catalay, que a partir de ahí también le ofrecemos a la comunidad educativa programas socioeducativos para, en esta visión que nosotros tenemos, que el FAE en realidad asiste a la educación, no solamente... De una forma más integral. Más integral, Está tal bien, cual. Claro. Entonces, y además el FAE nunca dejó de funcionar durante la pandemia, porque en un momento circulaba que las escuelas estaban cerradas, y las escuelas nunca estuvieron cerradas, porque las escuelas, recordemos que entregaban los módulos alimentarios, las escuelas entregaban después los cuadernillos, sobre todo en aquellas escuelas que la comunidad no tenía acceso a internet, en algunos barrios periféricos, y eso hacía que las escuelas estén abiertas, con horario reducido, no todo el día, pero abiertas, y los problemas edilicios surgían, y además con una problemática que al día de hoy sigue siendo muy preocupante para nosotros, que se empezaban a generar muchos hechos de robo y vandalismo en las escuelas. Sí, de robo y vandalismo. Sí, muchísimo. Nosotros después no pueden, lo que se roba en una escuela no se puede recuperar fácilmente. No se puede recuperar. Las cooperadoras existen no, prácticamente. Y las cooperadoras durante la pandemia sufrieron un golpe muy duro. Claro.
se están ahora con la nueva presencialidad recomponiendo, pero va a llevar un proceso para que vuelvan a hacer lo que eran antes, y además eso sumado a la crisis económica que se vive en el país, que hoy hay muchas escuelas que muchas familias no pueden aportar la cuota de las cooperadoras. Exactamente, esa voluntaria. Claro. Rubén, antes generalmente en otros tiempos las situaciones de infraestructura obedecían a techo, desagüe, cañería. Hoy pasan por otras cuestiones, como por ejemplo el tema del gas. Inclusive hoy tenemos una sociedad mucho más peticionante, me parece bien. No hay una calidad de educación, sino tenemos edificios acordes, ¿no? Como mínimo. Sí. En relación a esto, ¿qué tema del gas? El tema del gas ha sido y es un tema complicado por varios motivos, tiene varias aristas. La primera, la ciudad de Rosario tiene escuelas que tienen más de 100 años de existencia y nunca se ha hecho una inversión de tal magnitud para que las escuelas no sufran el desgaste lógico del pasar del tiempo. Otra cuestión que pasó, que la empresa encargada de suministrar el servicio tomó una decisión, a mi criterio, equivocada de salir a cortar sin un previo aviso, sin una previa planificación y sin tampoco dejar a las autoridades competentes, tanto al Ministerio de Educación de la provincia como a nosotros de la Municipalidad de Rosario a través del FAE, poder intervenir a lo que ellos sugerían que había que poner en condiciones. Entonces hicieron un corte masivo y eso llevó a la situación que hoy tenemos. Y en muchos casos, que para el FAE fue muy preocupante y donde nosotros sí hicimos una inversión hasta que el Ministerio dijo que nos corramos porque ellos iban a encargar de todo, que era el tema de los comedores y los merenderos. Tengamos en cuenta que muchas niñas y niños en realidad reciben un plato de comida caliente exclusivamente en la escuela. En la escuela, claro. Y como así una leche caliente. Sí. Entonces nosotros le comunicamos al Ministerio de Educación en aquel momento, en febrero, que el aporte que íbamos a hacer nosotros exclusivamente a las escuelas que tengan comedor. Porque ahí para nosotros estaba el problema más grande. Era la prioridad. Era la prioridad. Entonces nosotros ahí hicimos una buena inversión hasta que, el Ministerio dijo, no hagan más porque nosotros visitamos una empresa privada que se va a encargar de todo. Bueno, a partir de ahí nosotros nos corrimos, pero la situación es difícil. Rubén, muchas veces nosotros hablamos con funcionarios del Ministerio en este programa y en la radio también, y se viene planteando esta idea de una nueva escuela, post-pandemia, inclusive desde el punto de vista de la infraestructura, los edificios, las construcciones serían de una forma distinta, diferente. Pensemos un poco a mediano y largo plazo, conociendo tu experiencia en el FAE, ¿esto se podrá ir dando con el tiempo en este mejoramiento integral de los edificios y no ver las escuelas como nosotros lo hemos conocido históricamente? Si hay una decisión política, se puede hacer. Todo tiene que ver con las decisiones políticas. El intendente de Rosario tomó la decisión política de nunca dejar de girar fondo al FAE para que el FAE pueda seguir funcionando. Eso está regularmente dado, no hay drama y no hay problema. No hay problema. Nosotros todos los meses, aún en el momento más difícil, el intendente nos siguió girando fondo a nosotros. Estamos hablando de la pandemia más dura, cuando la recaudación había bajado. Había bajado, claro. Pero bueno, en ese momento, entonces, son decisiones políticas. Yo creo que si está la decisión política, se puede pensar en la escuela del futuro, una escuela, para empezar a hablar con accesibilidad. Nosotros hoy tenemos un montón de escuelas que no tienen accesibilidad. Una escuela ecológica, que se pueda alimentar con paneles solares, que le dé también agua caliente a los chicos, tecnología dentro de las escuelas. Muchas escuelas no tienen tecnología, sobre todo en manas periféricas. Bueno, esta escuela del futuro, que yo la verdad celebro que por lo menos se empiece a poner arriba de la mesa el debate, parte por una decisión política de hacer los aportes financieros que lleva un proceso de esa naturaleza. Claro. Rubén, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir charlando porque me quedaron muchísimas preguntas para hacer en relación al tema de la infraestructura, y el FAE viene desarrollando en Rosario en los últimos años una actividad que hay que ponderar, porque sin la ayuda del FAE
Hoy muchas escuelas tendrían que estar cerradas definitivamente, esto es así. Bueno, así que ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a una pequeña pausa, la última, la final, y terminamos con música, como hicimos en el inicio, de educación, de ciencia y de cultura. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén. Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En el final de nuestro programa, por supuesto, agradeciendo enormemente la presencia de Sofía Gorostiza, puedo decir desde Miami a la Argentina, sí. y sintéticamente en 4 palabras, ¿trabajás profesionalmente de este tema musical? Estoy estudiando en un conservatorio en Nueva York. Ah, perfecto. Te encanta esto, te apasiona, seguramente. Sí. Bueno, te felicitamos, una linda voz, una buena presencia, y con Sofía Gorostiza, agradeciendo por supuesto a su papá que nos acompaña en el piso, llegamos al final de Educación, Ciencia y Cultura. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera
a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Auspiciaron este programa